En 1992, el calor del verano parecía derretir el tiempo sobre la selva espesa que rodea Chichén Itzá. Era el mes de julio, y en el cielo de Yucatán no había ni una sola nube. La luz del sol caía recta sobre las piedras antiguas, haciendo brillar los templos como brasas dormidas. El aire estaba quieto, y hasta los pájaros, por momentos, parecían silenciarse. Esa mañana, Mason Torres llegó con la piel sudada, los ojos llenos de entusiasmo y el corazón en calma. Había salido de la Ciudad de México con su pareja Emiliano, un joven delgado, de piel oscura, sonrisa tímida y pasos largos. Acompañándolos estaba Coco, un pequeño lulú de Pomerania que trotaba entre las piernas de los turistas, siempre atento a no perder de vista a Mason. Mason era un hombre de 34 años, musculoso, vibrante, con una energía casi contagiosa. Tenía la sonrisa fácil, los brazos fuertes, la voz firme pero suave. Amante de la comida vegana, de los animales y de todo lo que implicara respirar aire puro, se sentía fascinado por la espiritualidad de los pueblos mayas. Desde semanas antes del viaje, no dejaba de hablar de los templos, de los cenotes sagrados y de sentir el latido de la tierra. Quiero caminar descalzo por las piedras de los antiguos, aunque me queme los pies, había dicho a Emiliano días antes de partir, y lo decía en serio. Esa mañana llegaron en un autobús turístico que los dejó frente a la entrada principal del sitio arqueológico. Mason llevaba una camiseta blanca sin mangas, short de lino beige, sandalias gastadas y su gorra favorita, verde olivo, con una pequeña hoja de agave bordada en el centro. Una gorra que usaba desde los tiempos de la universidad. Decía que le traía suerte, que lo protegía del mal de ojo y de la tristeza. Emiliano, en broma, decía que era la gorra mágica del optimista irrompible. Mientras el grupo se dirigía a la zona principal del castillo, Mason iba tomando fotos con una cámara desechable. Detenía a cada paso para mirar el cielo, para acariciar a Coco, para sonreírle a Emiliano. Era uno de esos días donde parecía imposible que algo pudiera salir mal. Pero el tiempo no da advertencias. Fue justo después de las 11:45 am, cuando Mason se detuvo junto a una estructura lateral, cercana a un sendero de tierra que se internaba hacia el este, bordeado de árboles bajos. Miró en esa dirección, como si algo lo llamara. Volteó hacia Emiliano, que estaba bebiendo agua junto a Coco, y dijo con ligereza: «Voy a explorar por ahí. Solo un poco. Regreso en 20 minutos». Emiliano levantó la vista y le lanzó una sonrisa. «No te pierdas, ¿eh? La selva no tiene señal». Mason rió, le tiró un beso al aire y desapareció tras los arbustos. Coco soltó un ladrido corto, como si no estuviera del todo de acuerdo con la decisión. 20 minutos pasaron, luego 30, luego 1 hora. A las 13:00, el grupo de turistas comenzaba a reagruparse para dirigirse al cenote. Emiliano aún estaba de pie frente al sendero, con Coco en brazos y una inquietud que ya no podía ignorar. Preguntó a los guías, a los otros turistas. Nadie lo había visto, nadie lo había cruzado. 2 vigilantes se ofrecieron a revisar la zona. Caminos paralelos, veredas secundarias, incluso algunas zonas restringidas. Nada, ni huellas, ni gorra, ni sonido alguno. A las 15:00, comenzaron a organizar una búsqueda más extensa. Entraron elementos de protección civil. Se solicitó un helicóptero, equipos con perros. Todo el operativo se desplegó con velocidad, pero el tiempo ya había empezado a tragarse la historia. Al caer la noche, Emiliano se negó a abandonar el lugar. Se sentó junto a la entrada del sendero, abrazando a Coco, que se había vuelto inquieto, olisqueando el suelo, sin entender la ausencia de su humano. Esa fue la primera noche sin Mason. La búsqueda oficial duró 4 días completos. Se habló de un posible accidente, de un desmayo, de que Mason pudo haberse extraviado y caído en alguna depresión del terreno, pero no se hallaron rastros. Y aunque la selva tiene fama de esconder lo que desea guardar, el silencio de esa desaparición fue anormal. En los días que siguieron, Emiliano fue visto caminando solo por los alrededores de Chichén Itzá, preguntando en voz baja, mostrando la fotografía de Mason a vendedores, habitantes de pueblos cercanos, vigilantes, curanderos.
Nadie lo había visto. Nadie sabía nada. Ni un rumor, ni un testigo, ni una señal. La familia de Mason viajó desde Ciudad de México. Su hermana mayor, Maribel, puso carteles, habló con la prensa local, ofreció recompensa. Nada cambió. La historia quedó suspendida en el aire, como esas leyendas que se cuentan en voz baja junto al fuego. Emiliano regresó solo a casa. El departamento compartido en la colonia Roma le pareció una caja vacía. La comida vegana en el refrigerador comenzó a pudrirse. La cama ya no olía a Mason. Solo Coco parecía seguir esperando algo. Solía sentarse frente a la puerta, mirando por horas, como si supiera que, en algún lugar, su humano seguía caminando. Cada cumpleaños, Emiliano dejaba un plato servido sobre la mesa. Cada Navidad, ponía una gorra parecida sobre la silla vacía. Cada año que pasaba, el dolor no se transformaba en olvido, sino en una forma extraña de compañía, como una sombra que ya forma parte del cuerpo. Mason Torres no estaba, pero tampoco se había ido del todo. Los meses que siguieron fueron un desfile lento de días iguales, marcados por la ausencia y por la lucha silenciosa contra el olvido. Emiliano, con sus 28 años recién cumplidos, se transformó en un fantasma dentro de su propia vida. Seguía yendo al gimnasio donde trabajaba como instructor de yoga, pero sus clases eran ahora mecánicas, sin aquella dulzura que solía tener al corregir posturas. Coco lo acompañaba siempre, con un moño rojo atado al cuello, igual al que Mason le colocaba todos los domingos. Los medios hablaron del caso brevemente. Turista desaparece misteriosamente en Chichén Itzá, decían los titulares. Las teorías se multiplicaban, que se había perdido en una caverna, que fue víctima de un robo, que cayó a un cenote, pero no había pruebas, ninguna señal, solo hipótesis lanzadas al aire. Emiliano recorría foros en Internet, escribía en blogs, se contactaba con exploradores, arqueólogos, sanadores mayas. Se obsesionó con la posibilidad de que Mason hubiera sufrido un accidente y estuviera vivo, perdido, sin memoria. Mandó imprimir cientos de volantes con la foto de Mason, la misma que él le había tomado ese día, frente a el castillo, con la gorra y Coco a su lado, y los distribuyó en pueblos, mercados, paradas de autobús. Se negó a aceptar la palabra desaparecido. Para él Mason seguía vivo, en algún lugar. Los cumpleaños se convirtieron en rituales de silencio. Emiliano preparaba el pastel favorito de Mason, un bizcocho vegano de chocolate con nueces, y lo dejaba sobre la mesa, intacto, con una vela encendida. No podía soplarla, solo esperaba. El eco de la risa de Mason parecía aún vivir en esas paredes, flotando entre las plantas del balcón y los libros de cocina vegana que seguían en la estantería, con anotaciones en los márgenes. Pasaron 3 años, después 5, luego 10. La familia de Mason, especialmente su hermana Maribel, había agotado todos los recursos. Vendieron el carro del padre, hipotecaron una pequeña propiedad para pagar investigadores privados. Uno de ellos aseguró haber encontrado un rastro en Campeche, otro en Guatemala. Todos resultaron falsos. Algunas personas incluso intentaron aprovecharse del dolor, diciendo haber visto a Mason, exigiendo dinero por información. Mentiras crueles, sin alma. Coco envejecía. Ya no ladraba tanto, y sus pasos eran más lentos. Pero cada vez que Emiliano se acercaba a la puerta, Coco seguía corriendo, como si aún esperara que detrás de esa madera apareciera la figura robusta de Mason, con su voz alegre y sus brazos abiertos. En 2006, Emiliano visitó nuevamente Chichén Itzá. Caminó solo por las veredas, ahora delimitadas con cintas que restringían el paso. Se detuvo frente al sendero donde Mason había desaparecido y dejó sobre el suelo una hoja de agave, igual a la de la gorra. Cerró los ojos y respiró profundo. Sentía que allí, en ese punto exacto, el tiempo se había congelado, como si Mason estuviera atrapado entre minutos que no pasaban. Ese mismo año Emiliano comenzó a escribir un diario, no para él, sino para Mason. Cada noche le contaba cómo había sido su día, qué había cocinado, si Coco había dormido bien, si el cielo había estado claro. Llenó 8 cuadernos con tinta negra,
todos guardados en una caja de madera con el nombre de Mason tallado a mano. La sociedad, mientras tanto, seguía girando. Amigos dejaron de llamar, algunos por incomodidad, otros porque no sabían qué decir. Emiliano se volvió más callado. Dejaba el celular en silencio. Ya no celebraba Año Nuevo. El tiempo dejó de significar algo concreto. Era solo una línea infinita que él caminaba, sin saber hacia dónde. En 2011, Coco falleció. Emiliano lo sostuvo en brazos hasta el último suspiro, y luego lo enterró en un pequeño jardín comunitario. Sobre la tierra colocó una piedra con la inscripción: «Aquí espera Coco, hasta que Mason regrese». No hubo ceremonia, solo lágrimas suaves, como las de quien ya no tiene fuerzas para llorar fuerte. 10 años se volvieron 15, y luego, sin previo aviso, se cumplieron 32. 32 años sin Mason. Emiliano ya no era el mismo. Tenía canas en las sienes, arrugas en los ojos, y una tristeza elegante que se le había vuelto parte del rostro. Seguía cocinando vegano, pero solo para uno. A veces hablaba en voz alta, como si Mason aún pudiera oírlo. Había aprendido a vivir con la ausencia, no porque se resignara, sino porque era lo único que podía hacer. Y entonces, en marzo de 2024, una noticia absurda sacudió su vida con la violencia de un susurro. Un pescador del pequeño pueblo costero de Celestún, a más de 400 kilómetros de Chichén Itzá, había abierto un pez curvina para limpiarlo. Dentro, entre los restos aún húmedos, había una gorra verde olivo con una hoja de agave bordada, en perfecto estado, limpia, intacta, como si el tiempo no la hubiera tocado. El pescador la dejó secar, creyendo que era una casualidad. Pero su hija, una joven de secundaria, tomó una foto de la gorra y la subió a redes sociales con una frase simple: «¿De quién será esto?». La publicación no tardó en volverse viral, y cuando Emiliano la vio, su cuerpo entero se quedó inmóvil. No necesitó dudar, no necesitó pensar. Esa gorra era de Mason. Era suya. Era imposible, pero era real. La historia estaba a punto de abrir una grieta en la rutina, una grieta por donde la verdad, el dolor y la esperanza comenzarían a filtrarse otra vez. La imagen de la gorra se extendió como fuego lento. No era una gorra común. La hoja de agave bordada en el centro, el color exacto, el pequeño desgarrón en la parte trasera, justo donde Mason la había enganchado una vez con una rama. Todo estaba ahí. Emiliano la reconoció al instante. Era como si el tiempo le hubiese devuelto una fotografía en 3 dimensiones, una que él mismo había guardado en la memoria durante décadas. No dijo una palabra. Solo se quedó mirando la pantalla durante largos minutos. El silencio del departamento era espeso, apenas quebrado por el sonido del ventilador viejo, girando lento en el techo. Emiliano tomó una captura de pantalla, la imprimió y la puso sobre la mesa. La miró como se mira a un fantasma, no con miedo, sino con reverencia. La publicación había sido hecha por una usuaria con un perfil escolar. Se llamaba Daniela y vivía en Celestún, un pueblo pesquero rodeado por manglares, conocido por su reserva de flamencos y su aire salado. Emiliano no perdió tiempo. La contactó por mensaje privado, intentando mantener la calma, aunque sus manos temblaban. Preguntó cómo había llegado esa gorra al interior de un pez. Ella le respondió con naturalidad, sin sospechar el peso de sus palabras. «Mi papá pesca desde hace años. Dice que el pez se sintió raro, muy pesado. Cuando lo abrió, la gorra estaba ahí. No tenía sangre, no estaba sucia, solo estaba». Emiliano pidió una dirección. Daniela le explicó que la gorra estaba guardada en su casa, dentro de una bolsa de tela, esperando a ver si alguien la reclamaba. 3 días después, Emiliano tomó un autobús hacia el sur. No avisó a nadie. No quería explicaciones, no quería consuelo. Solo llevaba una mochila con un cuaderno, una botella de agua y un retrato de Mason. El viaje fue largo, polvoriento, con paradas eternas en pueblos que parecían existir solo entre sueños, pero cada kilómetro lo sentía como una vuelta al pasado. Era como si la historia, detenida durante 32 años, finalmente hubiese pulsado continuar. Al llegar a Celestún, el mar le pareció distinto al que recordaba de su juventud, más azul, más denso,
como si supiera lo que estaba a punto de revelar. Encontró la casa de Daniela en una calle de arena, rodeada de bicicletas oxidadas, redes de pesca colgando y niños descalzos jugando a la pelota. El padre lo recibió con desconfianza, pero cuando Emiliano explicó quién era, cuando mostró la foto de Mason usando la misma gorra, el hombre solo asintió con la cabeza y entró a buscarla. Cuando la sacó de la bolsa y se la entregó, Emiliano sintió que sus dedos tocaban algo sagrado. La tela estaba limpia, sin olor, sin rastros del mar. Era la misma. No una réplica, no un objeto parecido. Era la de Mason. No lloró. No pudo. Había algo más fuerte que el llanto empujando dentro de su pecho. La certeza de que algo estaba incompleto, de que aún faltaba un paso, de que Mason no había terminado su camino. Esa noche no durmió. Caminó por la playa, sintiendo cómo la brisa marina le acariciaba la cara con una dulzura extraña. La gorra en su mano se volvió un faro. No sabía por qué, pero algo dentro de él le decía que no debía irse aún. A la mañana siguiente se acercó al muelle. Preguntó a pescadores, ancianos, vigilantes de la reserva. Les mostró la foto de Mason. Nadie recordaba haberlo visto. Nadie, excepto uno. Un viejo llamado Ángel, de piel curtida y mirada de sombra, señaló hacia el manglar. Dijo que hace algunos años, quizás 5 o 6, un hombre fuerte, de cabello claro y mirada apagada, vivía solo en una choza improvisada, lejos del pueblo. No hablaba mucho. Cazaba, pescaba, vendía algunas cosas en silencio. Nunca decía su nombre. Tenía ojos como de que se había olvidado de todo, pero me saludaba con respeto. Y siempre tenía una gorra, aunque distinta. Emiliano no necesitó más. Con la ayuda de Ángel, alquiló una lancha pequeña y se adentraron en los canales del manglar. El paisaje era de otro mundo. Raíces que salían del agua como manos retorcidas, aves volando en círculos, y el sonido de la vida oculta detrás de cada hoja. El sol, filtrado entre las ramas, parecía menos fuerte, como si también estuviera conteniendo la respiración. Después de más de una hora, llegaron a un claro. Allí, entre árboles y maleza, había una choza vieja hecha de madera y lonas desgastadas. El lugar estaba vacío. Solo quedaban algunas herramientas, restos de fuego, y sobre una piedra, una gorra azul, distinta, pero con una pequeña insignia en el borde, una hoja de agave, bordada a mano. Emiliano se acercó sin hablar. Tocó la gorra con cuidado. Era más nueva, pero el símbolo era el mismo. Era imposible no reconocer ese trazo. Era suyo. Era de Mason. Dentro de la choza, encontró también un cuaderno. Solo unas páginas escritas, con una letra irregular, casi infantil. Las frases eran simples, sin contexto. No sé quién soy. El perro era blanco. Me gustaba correr. No me acuerdo de su cara, pero a veces sueño con él. Emiliano se sentó sobre una piedra, con la gorra original sobre las piernas y el cuaderno abierto. Por primera vez en décadas, no sintió dolor. Sintió presencia. Silencio, sí, pero un silencio distinto. Uno que hablaba. Allí, en medio del manglar, entre agua y raíces, Emiliano entendió algo. Mason no había muerto. Mason había desaparecido no solo del mundo, sino de sí mismo. Algo, un accidente, una confusión, una pérdida de memoria, lo había apartado de su historia, pero no de su esencia. Mason estaba vivo en algún lugar, y por primera vez, Emiliano sabía en qué dirección buscar. Los días siguientes fueron un vaivén entre la ansiedad y una calma extraña, como si cada latido del corazón de Emiliano se moviera al ritmo de un recuerdo antiguo. No había regresado a Ciudad de México. Se había instalado en una pequeña pensión frente al mar en Celestún, con la gorra y el cuaderno como únicas certezas. Visitaba el muelle al amanecer, caminaba por la playa, conversaba con pescadores, pero su atención siempre regresaba al manglar. Ese lugar no solo le había devuelto un objeto, le había devuelto una historia incompleta, un eco que aún no se apagaba. Una mañana, al volver al claro de la choza abandonada, encontró algo nuevo. Una huella. No era reciente, pero tampoco vieja. Era una marca firme en la arena húmeda, bajo una de las lonas que él mismo había levantado. No había basura,
No había restos de animales, solo silencio y un aire distinto, como si alguien hubiese estado ahí muy poco antes. Emiliano sintió un temblor en el pecho. Sabía que estaba cerca, no físicamente quizás, pero cerca en otro plano. Lo que no sabía era si estaba listo. La tarde siguiente, se quedó esperando en el muelle hasta el anochecer, y cuando el cielo se tiñó de rojo, lo vio. Un hombre alto, de espalda ancha, caminaba por la orilla del agua con pasos lentos. Su cabello era gris claro, largo hasta los hombros. Llevaba un pantalón de lino y una camisa suelta, mal abotonada. Iba descalzo, con la mirada perdida hacia el horizonte. Emiliano no se movió, solo lo observó. El hombre se acercó a uno de los puestos de pesca, tomó una bolsa con pan y se sentó bajo una palmera. Comía en silencio, con movimientos lentos, como si no tuviera prisa ni pasado. Emiliano se acercó lentamente, sin hacer ruido. Cuando estuvo a pocos metros, respiró hondo. El aire le dolía en el pecho. Mason, el hombre levantó la mirada. Sus ojos eran los mismos, más opacos, más gastados por el sol y los años, pero eran los mismos. Durante un segundo, ninguno dijo nada. Solo el mar habló por ellos, con su oleaje lento. Mason lo miró como se mira un reflejo que no se entiende. Emiliano dio un paso más. No había lágrimas en su rostro, solo una tensión profunda, como si cada fibra de su cuerpo estuviera conteniendo una explosión de décadas. «Soy yo», dijo Emiliano con la voz quebrada. «Soy el que solía cocinarte quinoa con espinacas, el que compartía el cepillo de dientes sin querer, el de Coco». Mason frunció el ceño, bajó la mirada, tocó su pecho, como si buscara algo. Luego alzó la vista de nuevo, lento. «No recuerdo, pero te soñé». Emiliano cayó de rodillas, no porque esperara una respuesta perfecta, no porque quisiera que todo volviera a ser como antes, sino porque en esa frase, en esa confesión simple, estaba todo lo que necesitaba. Mason no lo había olvidado del todo, no su alma, no su cuerpo. Había algo que lo había guiado hasta ahí, un lazo invisible, un eco de amor. Esa noche no hubo conversación, solo compartieron el silencio. Caminaron juntos por la playa, uno al lado del otro, sin tocarse. Mason no hacía preguntas. Emiliano no exigía respuestas. Al llegar a la pensión, Emiliano abrió su mochila y le entregó la gorra. Mason la sostuvo con ambas manos. La observó con detenimiento. Tocó la hoja de agave bordada. Cerró los ojos. Y entonces, con movimientos lentos, se la colocó sobre la cabeza. Lloró en silencio. Las lágrimas corrían por sus mejillas, sin ruido, sin vergüenza. Emiliano no lo abrazó. No quiso romper ese momento. Era su recuerdo, su grieta, su despertar. Pasaron 3 días juntos. No hablaron del pasado. Solo compartieron gestos, un café, una caminata, un atardecer. Emiliano le leía fragmentos de los diarios que había escrito. Mason escuchaba con atención, como si cada palabra fuera una semilla que caía sobre un campo árido, despertando algo bajo la tierra. Y luego, sin previo aviso, Mason tomó una decisión. «Quiero estar solo por un tiempo. Lo necesito. Pero ahora sé que existes, que no fui solo un sueño». Emiliano lo miró, dolido, pero comprendiendo. No era un rechazo. Era un gesto de honestidad. Mason aún estaba en reconstrucción. Aún no se reconocía por completo, y necesitaba hacerlo solo. «Está bien», dijo Emiliano. «Te esperé 30 años. Esperarte un poco más no me asusta». Mason sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Esa fue su despedida, no con drama, no con promesas, solo con un entendimiento silencioso. El reencuentro había sido real, y había sido suficiente. Emiliano volvió a Ciudad de México con la gorra original y el cuaderno de Mason. Ya no ponía platos vacíos en la mesa. Ya no hablaba al aire. Ahora sabía que, en algún lugar del mundo, Mason caminaba bajo el mismo cielo, reconstruyéndose a su manera. Porque a veces, el amor no necesita quedarse para ser eterno. 3 meses después del reencuentro en Celestún, Emiliano recibió un sobre Manila sin remitente. Estaba cerrado con hilo y cera roja, y solo tenía escrito en el frente una palabra: archivo.
Lo encontró una mañana al abrir la puerta de su departamento en la colonia Roma. No escuchó pasos. No hubo timbre. Solo el sobre el felpudo, como si hubiera sido dejado por el viento. Lo colocó sobre la mesa con cierta reverencia. Durante unos minutos no lo abrió. Solo lo observó. Tenía la intuición de que lo que contenía no era solo papel. Era un cierre. Una explicación que no había pedido pero que de algún modo necesitaba. Dentro del sobre había 3 cosas. Una copia de un reporte médico, una fotografía borrosa tomada en 1993 por un turista alemán y una carta manuscrita, sin firma. El reporte era de un hospital rural de Campeche, fechado en septiembre de 1992. Describía el ingreso de un hombre no identificado, de unos 30 años, hallado desorientado en los límites de una zona arqueológica menor. El paciente presentaba traumatismo craneal leve, confusión severa y amnesia retrógrada. No hablaba, no respondía a preguntas, pero no mostraba signos de agresividad. Fue tratado y dado de alta 2 semanas después, y luego desapareció por su cuenta, sin dejar huellas. La fotografía mostraba un grupo de turistas frente a una pequeña pirámide cubierta de maleza, y al fondo, casi imperceptible, la figura de un hombre musculoso, con una camiseta blanca sin mangas, observando a la distancia. Emiliano agrandó la imagen en su teléfono. Era Mason. Con el cabello más largo, la mirada perdida pero sin duda él. La carta era breve. La letra era firme, masculina, con rasgos de quien no escribe seguido. Decía, no recordaba nada, ni un nombre, ni un rostro, pero siempre sentí que alguien me buscaba. No supe cómo regresar. No sabía siquiera que venía de algún lugar. Solo tenía sueños. Un perro blanco, una voz que reía, una gorra verde. Cuando encontré la choza en el manglar, supe que debía quedarme. No por miedo, sino porque ahí podía empezar de nuevo. Me tejí otra historia, otra vida, pero nunca dejé de esperar que algún día, la verdad, me alcanzara. Gracias por hacerlo sin exigirme. Estoy bien. Estoy en paz. No me busques. Ya nos encontramos. Emiliano apoyó la carta sobre el cuaderno donde había escrito sus diarios. Cerró los ojos. Respiró hondo. No lloró. Ya no. Ese mismo día, fue al parque donde solía caminar con Coco. Se sentó en el mismo banco de siempre. El sol caía oblicuo entre los árboles. Los niños corrían. Los vendedores gritaban ofertas de tamales. La ciudad seguía igual. Solo él era distinto. Llevaba consigo la gorra, el cuaderno y la carta. Sobre sus piernas, los 3 tiempos de una misma historia, el amor, la espera y la verdad. Decidió, entonces, que todo debía ser compartido. No por fama, no por justicia, sino por memoria. Porque hay historias que no deben desaparecer con el silencio. Historias que, aunque fragmentadas, merecen ser contadas. Creó un blog, La Gorra del Olvido. Lo tituló. Subió las fotos, los fragmentos del cuaderno, parte de la carta, sin nombres. Relató la historia con honestidad, sin adornos, sin final heroico, solo con la claridad de quien ha vivido lo suficiente como para entender que las respuestas nunca sanan del todo, pero ayudan a continuar. El blog se volvió viral en pocos días. Personas de todo México comenzaron a compartir sus propias historias de desaparecidos, de encuentros tardíos, de amores que sobrevivieron al tiempo. Emiliano contestaba algunos mensajes, otros solo los leía en silencio. Había encontrado algo más que a Mason. Había encontrado un propósito. A finales de ese año recibió un paquete sin remitente. Dentro, un pequeño colgante con una hoja de agave de plata. Y una nota. Sigo caminando, pero ahora, con dirección. No había firma. No hacía falta. Mason no regresó. Y Emiliano no volvió a buscarlo. No porque ya no lo amara, sino porque por fin había entendido que no todas las historias necesitan un cierre clásico. Algunas terminan en la mitad de una frase, o con una carta, o con una mirada en la playa. Y eso está bien, porque ese día, Emiliano no recuperó a Mason, pero recuperó algo más profundo. Recuperó su paz.